Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos muy agradecidos por el interés para participar en este espacio en el que vamos a compartir un poco de los hallazgos que tenemos del trabajo que venimos realizando en la zona del Soconusco en relación a la agricultura regenerativa y cómo esto ha beneficiado a los productores mejorando su resiliencia. La siguiente, por favor, es una presentación que va a estar dividida en dos fases. Una primera en la cual vamos a tener un panel de discusión y al final la oportunidad de escuchar algunas dudas o preguntas que ustedes tengan, y una segunda parte donde vamos a presentar un estudio de caso que realizamos en esta zona y tendremos un cierre de 10 minutos. Bueno, me presento, mi nombre es Matilde Rincón, yo formo parte de la organización Airborne Foundation y hoy estamos aquí con una organización hermana que también trabaja en la zona, que se llama Solidaridad. Voy a darle el espacio para que se presente. Adelante, Diana. Hola, buenos días compañeros. Mi nombre es Diana Zapata, soy oficial de comunicaciones y coordinadora de proyectos de género para Solidaridad. Y bueno, les presento un poco de quiénes somos. Nosotros somos una organización internacional con más de 55 años de experiencia en el desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles. Trabajamos con diferentes commodities en más de 52 países. ¿Le podemos dar clic? Bueno, nuestra región está consolidada por América Latina, en la que nos vamos a enfocar. Y en México específicamente trabajamos con los commodities de palma de aceite, café y caña de azúcar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que tenemos asistencia técnica y los pies en el campo, pero también tenemos una red global que nos respalda. Entonces, nosotros apostamos por soluciones innovadoras, incluidas las herramientas digitales como pueden ser Extension Solution, que apoya a evaluar y medir impacto en campo, y AgroLearning, una plataforma educativa en la que podemos ayudar a que los productores y productoras aprendan de maneras más dinámicas. Y bueno, si quieren conocer más de nosotros, por favor búsquenos en redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, en relación a Airborne Foundation, pues somos igual una organización como Solidaridad sin fines de lucro, que tenemos presencia en todo el mundo. Y nuestro enfoque es buscar también soluciones para enfrentar los desafíos que tenemos desde la parte social y ambiental en relación a las formas de producción que existen en el mundo. Entonces, trabajamos al final por temas de conservación del medio ambiente y por el tema de derechos humanos por la parte social. La siguiente, por favor. Y tal vez algo que nos diferencia de otras organizaciones que trabajamos con los mismos temas es que nos aliamos con aquellas empresas que tienen ya compromisos de sostenibilidad. Es decir, sabemos que la mayoría de los impactos negativos que tenemos actualmente a nivel global, como la deforestación, la explotación infantil, pues vienen de estas cadenas de suministro que están produciendo estos impactos negativos al producir los productos que consumimos en nuestro día a día. Entonces, afortunadamente, ya hay empresas que se dieron cuenta de esto y están tratando de contribuir para arreglar esta situación. Entonces, nosotros aprovechamos, en el buen sentido de la palabra, estos compromisos de estas empresas para llegar con los productores y apoyarlos en esta transición hacia prácticas regenerativas, como es el caso, o dependiendo, pueden ser temas de derechos humanos para disminuir el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hacemos en Edward. Siguiente, por favor.
Entonces, como les dije, la primera parte tenemos un panel de discusión. Aquí vamos a contar con la participación de don José Villalobos, un productor de palma de la zona Soconusco, con Felipe Hernández, líder del programa de Palma Sostenible en Solidaridad, y Alejandra Pérez, coordinadora del cumplimiento sustentable de Cargill. Y bueno, ya escucharon a mi compañera Diana, ya se presentó. Entonces, este espacio de discusión, vamos nosotros a hacer preguntas para ellos y a partir de ahí, pues generar las respuestas que ellos nos puedan compartir. Algunas consideraciones en relación al resto de este espacio. Si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden hacer en el espacio, pueden escribirlas en el espacio, en el icono de preguntas y respuestas. Si tienen algún tema técnico, por favor, ahí sí pueden alzar la mano y poner en el chat también su comentario, pero sí tratemos que las preguntas queden en el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, empezamos con la primera pregunta que va dirigida a nuestro compañero Felipe. Y esta es, ¿cómo se generan vínculos más sólidos y de confianza con los productores y qué beneficios trae esto para toda la cadena de suministro? Muchas gracias, Adelante, Mati, Felipe. por el espacio. Muchas gracias a todos. Bueno, qué pregunta tan interesante. Acá yo creo que lo más importante primero es que cada propuesta que se tenga de algún proyecto o de alguna actividad, de algún plan que se empiece a ejecutar, lo más importante es que venga desde la necesidad del productor y de las familias. Eso sería como el primer punto. No podemos generar algún proyecto o algo que no venga de una necesidad. Entonces, eso sería lo más importante. También la otra parte es como tener muy claro todos los objetivos de algún proyecto que pudiéramos generar, tener muy clara esa parte, tener muy claro también y ser muy realistas, ¿no? Tener siempre muy enfocado a lo que vaya a tener un impacto positivo al productor y sus familias, que es lo que principalmente se busca, y además tener claro también los compromisos que se adquieren, ¿no? Porque cuando se empieza un proyecto o se empieza una actividad, siempre van a haber compromisos, así como también van a haber actividades que hay que cumplir, ¿verdad? Y ambas partes deben de estar sabidos de esa parte. También es importante mantener un diálogo abierto, ¿sí? Y participativo, no solo del productor con el implementador, sino que debemos de tener un diálogo participativo entre todos, ¿no? Todos los que estén involucrados deben de estar sabedores de lo que se está empezando a realizar y también que conozcan por qué es importante empezar todo el proceso, ¿verdad? Y por qué se tienen que involucrar todos. Eh, Eso sería como lo más importante. Y la otra pregunta también de los beneficios que puede tener la cadena de suministro es que también hay un tema muy importante ahí. Hay una parte que todas las empresas han venido trabajando, que es el tema de trazabilidad. Creo que eso es algo beneficioso para todos, conocer el origen de los productos, de lo que estamos consumiendo, de la materia prima, de dónde viene. Eso es algo bien importante. Toda la cadena de suministro debe conocer y tener esa información a la mano. Entonces, eso es una de las principales ventajas que se tiene. La otra ventaja sería tener mayor calidad en el producto. Cuando todos se involucran, hay una mejor disposición a mejorar la calidad de todos los productos, porque también, así como podemos adquirir algunos beneficios, también vamos a ir adquiriendo algunos compromisos, y la calidad viene incluida dentro de los compromisos también. Y también una mayor fidelidad de comercialización, principalmente con los pequeños productores es un poco compleja esa parte, pero también eso nos puede ayudar a mejorar cuando generamos un vínculo muy sólido con el productor, que haya una mejor fidelidad. De mi parte, eso sería, creo, en esta pregunta. Muchas gracias, Mati. Gracias, Felipe. Tenemos una siguiente pregunta. Esta va dirigida a Alejandra, al sector empresarial.
¿qué consideran que es clave para que la resiliencia agrícola en la cadena de suministro, en específico la de palma, se consolide y se escale? ¿Cuáles son estas cosas que desde la parte empresarial consideran clave? Hola Mati y gracias a todos por la invitación. Es un gusto antes que nada colaborar en este proyecto, en esta área que pues es tan em, importante para el sureste del país y en la cual pues nosotros buscamos crecer como proveedores. Antes que nada, pues, como bien mencionaban, todas las compañías tenemos metas y tenemos misiones, lo cual puede sonar muy bonito y corporativamente hablando, es parte de, y es importante tenerlo porque también es parte de nuestra identidad. En Cargill tenemos la misión de alimentar al mundo de una forma segura, responsable y sostenible, pero decirlo es muy fácil, ¿no? Hacerlo es donde ya entra una complejidad enorme. Y una de las cosas en las que nos hemos enfocado en los últimos años es crear una mayor conexión. Creemos que eso es muy importante para la resiliencia de la cadena, porque prácticamente si la cadena por sí sola no se sostiene, el día de mañana no va a existir el negocio para ninguno, ¿no? Em, y esto es un poco el como abogando a lo que es la agricultura regenerativa, donde se buscan que el ecosistema tenga todas estas conexiones, pues también me parece que es una de las cosas más importantes que necesitamos para que la cadena por sí sola pueda ser resiliente, ¿no? Crear conexiones en las cuales em, podamos conectar al consumidor final con estas compañías más grandes que están en el mercado y que todos podemos ver en nuestro supermercado más cercano, con los productores, ¿no? Porque a veces existe un espacio muy grande entre estas partes y el cliente final a veces no entiende la complejidad que requiere el campo y es muy fácil pedir y solicitar. Entonces, lo que nosotros buscamos es simplificar todos estos procesos. Lo que bien mencionaba Felipe, la trazabilidad hoy en día es una de las cosas más importantes que se le piden a la industria, pero también ponernos en los zapatos de los productores y entender cómo hacemos para llegar a ese punto. Entonces, me parece que este tipo de alianzas y conexiones es lo más importante y es la única manera en la que realmente vamos a lograr que el sector siga avanzando y siga teniendo los cumplimientos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que el sector pueda seguir creciendo y pueda haber un desarrollo correcto de todas las áreas involucradas, ¿no? No es que quién va a ganar, que si va a ganar el ente A o el ente B o quién se va a hacer responsable, porque al final cada ente de la cadena es responsable, pero asumir esa responsabilidad y conectarnos. Y también lo que decía Felipe, para nosotros la parte del diálogo es muy importante, ¿no? Buscar este diálogo otra vez entre nuestros clientes finales y los productores para que haya un entendimiento correcto de qué sucede en el día a día del productor y que los requerimientos sean coherentes con el mercado y a su vez que los clientes finales o las compañías que están más cercanos al consumidor puedan a su vez transmitirle a qué es lo que está pasando en el campo, ¿no? Y de esta manera, pues eventualmente buscar herramientas como temas de financiamiento es para este tipo de proyectos en los cuales realmente se busca un avance en em, el entrenamiento del productor, en cómo cerrar esas brechas para el día de mañana poder ser realmente sostenibles y que el sector palmero siga creciendo en el país. Eso es un poco de la perspectiva que tenemos ahora y en lo que estamos trabajando como compañía. Gracias, Mati. Gracias, Alejandra. Pues bueno, esa es la respuesta. Nuestra siguiente pregunta está dirigida hacia don José Villalobos. Él es un productor de la zona del Soconusco y
la pregunta desde la perspectiva de productividad, de requerimientos del mercado, hasta temas de ecosistemas ambientales, ¿cuál considera don José que es la clave para consolidar las prácticas de agricultura regenerativa en el cultivo de palma? Con base en su experiencia, ¿qué nos puede decir? Acuérdese de abrir su micrófono, don José. Don José, ¿nos escucha? No sé si nos... ¿Puede abrir su micrófono? Tenemos por ahí. Esa, Sí. listo. Bueno, Ahora buenos sí. días ante todo. Yo pienso que para el motivo principal de la agricultura regenerativa, para que esto siga avanzando, debemos de demostrarle a todos los productores de diferentes cultivos que tenemos las posibilidades de implementar más cultivos dentro de los que ya tenemos. Como por ejemplo en el cultivo de palma de aceite, podemos implementar 1 o 2 cultivos más dentro de sí, como en sí en realidad marca la agricultura regenerativa, para que cada productor no solamente dependa de un solo cultivo o de una sola cosecha, sino que también podamos implementar otros cultivos y tener la confianza que vamos a tener más cosechas diferentes a la que de por sí tenemos, para que así podamos contar con una economía mejor, más sustentable en nuestros hogares también. Pero de eso debemos de demostrarle antes que nada a cada productor la facilidad que esto al final de cuentas viene implicando, el saber, el tener el manejo y llevar bien la capacidades de control dentro de los diferentes cultivos que podamos implementar. Gracias, don José. Y para usted, perdón, voy a hacer otra pregunta, pero un poco para Ajá. aprovechar que tenemos la voz de un productor. ¿Qué tan difícil o fácil ha sido el implementar estas prácticas? Pues difícil al final de cuentas no han sido, porque es un trabajo día a día, beneficioso sí, porque estamos sabedores de que estamos cumpliendo con las normativas del medio ambiente, y también pues nos satisface el ver que lo que estamos realizando pues está dando buenos resultados, tanto en el término del medio ambiente como en nuestra economía. Así que pues podemos decirle a los productores que no es un tema difícil, sino que es algo que manejamos día con día, y al final de cuentas pues debemos de implementar cosas nuevas. Y ahorita lo nuevo pues estamos hablando de la agricultura regenerativa. Gracias, don José. Ok. Bueno, no sé si ahorita... Alvin. perdón, sí. Hay una pregunta, la voy a responder al final. Aquí hay Ajá. algo que también queremos compartirle. No, don José está bien, gracias. Siguiente pregunta siguiente diapositiva, por favor. Una pregunta que también nos surge, que creo que es importante al final, es cómo escalamos esto, cómo estas prácticas, lo que ya tenemos aquí en la costa, cómo lo podemos escalar, cómo justo podemos lograr este manejo holístico, integral, que ya están haciendo algunos productores, y estas prácticas de agricultura regenerativa, ¿no? ¿Qué aprendizajes tenemos? Creo que en la zona del Soconusco hay diversas iniciativas que buscan mejorar las buenas prácticas de los productores. Principalmente en el sector palmero ha habido pues un fuerte empuje en este tema desde hace ya varios años. Diversas organizaciones, incluso los compañeros de Solidaridad, pues ellos han impulsado este tema desde hace mucho.
desde antes que empezáramos a hablar como tal de agricultura regenerativa, que al final pues también son una serie de buenas prácticas que nos ayudan a mantener la salud del suelo, a ayudar a que el productor invierta menos en el cultivo y pueda obtener una mejor ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes tenemos? Uno, es importante conocer el cultivo. Es importante, cada zona pues tiene ciertas características, entonces donde queramos escalar tenemos que conocer. También es relevante el trabajar en equipo y con esto nos referimos justo, una de las cosas que hemos nosotros que podemos decir como una experiencia positiva es que el alinear los intereses de los diferentes eslabones de la cadena ayuda a tener estas sinergias que permiten apoyar al productor para que haga esta transición con los impactos o con menos riesgos que se puedan registrar, ¿no? Siempre el cambio hacia una nueva forma de producción puede traer riesgos, pero la idea es que estos riesgos sean calculados. Entonces, justo con los aprendizajes que tenemos, podemos nosotros disminuir esos riesgos y poder ofrecer a más productores estos modelos que se han desarrollado. Y por lo menos en esta zona conocemos un poco más del funcionamiento y considero que estamos listos y que el siguiente paso que tenemos que dar es justo unir todas aquellas organizaciones o empresas que están interesadas, unirnos para dar un impulso al productor bajo este mismo esquema, ¿no? No duplicando esfuerzos, sino haciendo sinergias. Con esto, pues bueno, creo que es una forma en que el trabajo colaborativo, y este webinar es un ejemplo, este espacio es un ejemplo de cómo podemos empezar a difundir y a compartir estos hallazgos. Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas que nos han hecho. Puede ser que alguna de las preguntas puedan estar dirigidas a alguno de nuestros panelistas. Voy a empezar con la pregunta que y yo creo que va para don José. Don José, ahora sí. ¿Qué otros cultivos se están implementando dentro del cultivo de palma de aceite? Ya lo había mencionado, pero si nos puede hablar un poco más. Adelante, don José. Sí, como les comentaba yo hace rato, ahorita estamos implementando diferentes tipos de cultivos dentro de lo que es el cultivo de palma de aceite. Estamos implementando el cacao y árboles frutales, como por ejemplo la guanábana. Y pues más que nada también hay cultivos de plátano y está dando buenos resultados. Ya hay parcelas demostrativas, parcelas modelos, donde todas esas plantaciones están dando buenos resultados. Así que cultivos comprobados o probados es cacao, guanábanas y plátano. Okay. Gracias, don José. Tal vez los compañeros de Solidaridad en su experiencia nos puedan también complementar qué otras cosas han visto en el cultivo de palma. Felipe. Gracias, Mati. Sí, claro. Hemos visto bastante implementación ya de prácticas de agricultura regenerativa en esta zona, también de cultivos. Los cultivos principalmente los están haciendo en dos fases, ¿no? En la primera, cuando se empieza a hacer renovación de plantaciones, hay cultivos también como el maíz, frijol, incluso que han empezado a aprovechar en ese momento antes de que empiece a cerrarse las plantas de palma, ¿verdad? Y también cultivos alternativos dentro de las plantaciones, como bien mencionaba don José, la parte del cacao, todavía apenas se empieza a probar esa parte del cacao, ¿verdad? Porque el cacao tiene algunas particularidades, también la guanábana, así lo hemos visto también, y también están empezando a aprovechar
toda la parcela, no solo donde está el cultivo de la palma, también las partes de las orillas de las parcelas también empiezan a mantener más vegetación, entonces están haciendo varias cosas interesantes, sobre todo lo he visto más en la zona de la que estamos hablando, en la zona del Soconusco. En esta zona donde yo estoy, que es en Palenque, todavía es muy incipiente ese tema de la agricultura regenerativa, se están haciendo algunas actividades ya, pero no tan fuertes como en la zona del Soconusco. Gracias, Felipe. Bueno, tenemos otra pregunta. A ver, Alejandra, yo creo que tú nos puedes ayudar porque es un poco con el tema de las empresas y es justo. ¿Por qué es importante la participación de las empresas en la implementación de las prácticas productivas? Y creo que lo mencionaste un poco en tu respuesta para complementar. Sí. Gracias, Mati, y gracias a quien haya hecho la pregunta. Pues creo que hoy en día ya existe la conciencia en la mayoría de las empresas que estamos presentes en el área, de que si no apoyamos al productor, no va a seguir habiendo un mercado, ¿no? Tan sencillo como eso. Tenemos que entender que al final nosotros solo somos un ente más en la cadena, pero los productores son el ente primario, ¿no? Y a veces, al estar lejano al día a día del productor, es complejo que entre más lejano está uno de la cadena, pueda realmente hacer un impacto positivo y beneficioso, ¿no? Porque pueden surgir muchas ideas, pero al estar alejado de la realidad se vuelve complejo, ¿no? Y esto me refiero entre más lejos esté uno de la cadena. Entonces, es por eso que es vital para nosotros y para otras empresas del sector, pues empezar a crear más conexiones y no simplemente preocuparnos en la parte del día a día, ¿no? O sea, estas compras se llevan realizando por años y al final, pues es un mercado que está atado a la bolsa, entonces hay partes técnicas que no se pueden quitar. Sin embargo, sí es vital también entender que para que el cultivo siga siendo viable y para que la producción aumente, pues nosotros necesitamos también involucrarnos, ¿no? A su vez, pues obviamente entre la productividad aumente y se haga más con menos, obviamente con una producción medida, ¿no? Porque tampoco es solo producir más si la demanda no lo está solicitando, pues es también tener esa conexión entre el mercado y los productores y decir, el mercado quiere tanto, tal vez este año no haya que producir tanto y poder alinear para que pueda ser todo más sostenible, que va un poco de la mano de lo que nos comenta el productor José. Buscar esa diversificación de cultivos en el productor, pues también hace que al final todo el sistema pueda ser más resiliente. Gracias, Ale. Bueno, yo creo que, bueno, a mí me gustaría complementar, creo que también es importante, justo hay estos compromisos de sostenibilidad que tienen las empresas. Entonces, eso ayuda a que al final el productor alinea estos requerimientos del mercado, ¿no? O sea, eso es por un lado, ¿no? Como las empresas que tienen estos compromisos, como a través de la cadena de suministro, pues llegan hasta el productor. Como requerimientos del mercado y entonces empieza a cambiar la forma en que producen porque el mercado está pidiendo diferentes cosas, ¿no? Entonces las empresas al final pueden definir las características de los productos que compran en estas áreas de abastecimiento. Entonces creo que por ahí también es relevante la participación de las empresas. A ver, creo que ya nos vamos a pasar un poquito, pero tenemos aquí unas preguntas más. Si no nos da tiempo en este espacio, al final esperemos tener un colchoncito para responderlas, ¿no? Entonces me voy a ir a una pregunta.
Tal vez, Felipe, nos ayudas con esta. ¿En cuánto varía el rendimiento y costos de producción en el cultivo de palma asociado a otros cultivos como el de cacao y banano? Bueno, plátano. Muchas gracias por la pregunta, Mati. Creo que eso está más en el estudio y tenemos una tabla comparativa muy interesante. De hecho, tenemos una gráfica donde podemos ver los cultivos asociados y cuál es la diferencia de costos. Yo creo que ahí con esa gráfica podemos explicarlo mucho mejor. Pero sí hay una gran diferencia entre los cultivos como el maíz, también el tema de ganadería. Hay una gran diferencia entre esos dos y los cultivos asociados tanto de cacao como con palma también, o solo el cultivo de palma. Entonces pero hay una gran diferencia y creo que sería mucho mejor verlo ahí. Tengo los números, pero Sí. lo más interesante sería que lo pudiéramos ver más adelante, Mati. Sí, gracias, tienes razón, Felipe. A ver, ¿me dicen si tenemos tiempo para una preguntita más? O ya nos vamos al siguiente punto. Sí tenemos tiempo para una pregunta. A ver, esta va para don José. Don José, hay una felicitación para usted. Dice, Elsa dice que es un placer conocerlo. Muchas felicidades a usted y a los panelistas. La pregunta es, ¿cuál cree que sean las principales razones por las que algunos palmicultores aún no adoptan estas prácticas? Sí, de antemano, gracias por las felicitaciones. Yo pienso que alguna de las razones que los palmicultores todavía no adoptan el intercambio de cultivo o el cultivo intercalado es porque piensan que se les dificultan las labores de cosecha entre sí. Por ejemplo, el cultivo intercalado de palma y cacao, pues muchos dicen que es complicado en el término de cosecha. Cuando se habla de cosecha, el cruce de una palma a otra se les complica un poco y por eso es que no han llegado a establecer ese método de agricultura regenerativa por medio de complicaciones de labores. Cuando se le está demostrando o otorgando otras prácticas actualmente donde ellos puedan ver que no es así, que se puede implementar dándole la distancia adecuada entre planta y planta para que el manejo de producción sea menos costoso y está dando buen resultado. Es menos complicado como ellos piensan que se complica mucho y ese es el motivo que ellos no quieren adoptar el tipo de cultivo intercalado. Gracias, don José. Entonces, creo que ahora sí seguimos con la siguiente parte, que justo está relacionado a compartirles un caso de estudio. Aquí es importante mencionar justo el tema de la agricultura regenerativa, que ahora conocemos así o estamos tratando de englobar muchas prácticas que antes eran conocidas con otros nombres, que al final es el marco en el que estamos trabajando. Pues en la zona del Soconusco tenemos varias experiencias que han sido impulsadas por diferentes organizaciones y empresas, sobre todo en el sector palmero. Aunque también en los últimos años, pues sabemos que con el tema de en México hay un programa de gobierno que se llama Sembrando Vida, que también apoya a estas prácticas de agricultura regenerativa, donde la base es recuperar o mantener la salud del suelo. A través de prácticas de diversificación, la parte de disminuir el uso de fertilizantes orgánicos. Entonces, bueno, viendo este panorama de muchos productores que ya están implementando estas prácticas, empezamos a recopilar esta información. Aquí, pues bueno, un agradecimiento a Cleopatra, que fue una estudiante que tuvimos aquí en la costa, que nos ayudó a recuperar información con los productores y bueno, ahorita les presentamos este caso de estudio.
para conocer un poco más de lo que existe en la zona del Soconusco. Adelante, Felipe. Gracias, Mati. Pues me gustaría primero empezar un poco sobre el contexto de la palmicultura en México, muy rápido. Entonces, la zona del Soconusco es una de las más fuertes que hay, pero también tenemos otras zonas productoras. Tenemos varios estados que producen palma de aceite. Está Veracruz, Tabasco, Campeche y por supuesto Chiapas, que es el más fuerte, digamos, en este sentido en temas de producción de palma de aceite. Y el Soconusco, que sería la zona más productiva. Entonces podemos ver ahí que en el Soconusco ya se empiezan a aplicar más prácticas de agricultura regenerativa. Sobre todo lo podemos ver con pequeños productores en esa zona, y en esta zona también ya podemos ver algunas prácticas que se están adoptando. Por ejemplo, acá también ya empiezan a meter otros cultivos, también empiezan a meter temas de ganadería dentro de la palma, de palma nueva. Entonces tiene un enfoque muy fuerte el tema de la agricultura regenerativa. Y estas prácticas también se evaluaron dentro de este estudio con los productores que ahorita vamos a mencionar. Adelante, por favor, Mati. Bueno, ¿cómo se hizo este levantamiento de información? Se hizo por medio de entrevistas semiestructuradas. Se encuestaron a 18 productores, se seleccionaron 18 productores de la zona del Soconusco que tuvieran mayor número de prácticas de agricultura regenerativas ya implementadas. Se dio principalmente en los municipios de Mapastepec, Acapetagua y Villa Comaltitlán, que es una zona muy fuerte en el tema de producción de palma y que también sabemos que está muy cerca a la reserva de la biosfera de la Encrucijada. Por eso es que se hizo este estudio, ¿no? Para conocer mejor qué prácticas ya se empiezan a implementar y cuáles se pudieran replicar con los productores, empezando a cambiar esa mentalidad de producción, ¿verdad? Adelante, por favor, Mati. Bueno, acá hay una gráfica interesante. Esta es una de las gráficas que se generó a partir del estudio y a partir también de un estudio previo realizado por Solidaridad en 2021. Digamos que esta comparativa que se tiene en esta gráfica está en dos colores. El color más claro es el estudio de caso que estamos presentando en este momento, y el color como más oscuro, como rojo más oscuro, es el estudio previo por Solidaridad. Si nos damos cuenta de estas 14 gráficas de esas 14 prácticas de agricultura regenerativa evaluadas, podemos ver que son muy semejantes, ¿no? En los dos estudios, y podemos ver también que hay actividades que se repiten bastante con los productores. En este caso, las actividades que más se realizan es el manejo manual o mecánico de la maleza. Eso quiere decir también que han dejado de utilizar agroquímicos, han disminuido el uso de agroquímicos, principalmente herbicidas, y eso se nos refleja en los dos estudios, ¿no? En ambos estudios podemos ver que el 100% de los productores utilizan estos métodos para el control de malezas. El otro es el acomodo de hojas también. El acomodo de hojas es muy importante porque nos puede ayudar a mantener humedad en el suelo, mantener microorganismos en el suelo también, y a mejorar el tema de la materia orgánica, una mayor descomposición de esta materia orgánica. Entonces, eso nos ayuda bastante. Y la agricultura regenerativa en esta práctica se ha venido realizando muy constantemente con los productores. La otra parte es la fertilización orgánica. También es algo que ya se empieza a hacer mucho más. Con estos productores podemos verlo, que ya se empieza a realizar más de diferentes formas, ¿verdad? El tema de la fertilización orgánica, ya sea por medio del uso de abonos de lombriz, de compostas o otro tipo de abonos orgánicos también. Y también podemos ver hacia abajo, podemos ver que hay otras prácticas que no se realizan tanto. Por ejemplo, la rotación de cultivos. Para el caso de la palma no es tan común tener una rotación de cultivos, ¿verdad? A menos que eliminemos la plantación y podamos meter otro cultivo, ya que es un cultivo perenne, no es tan fácil hacer un tipo de rotación de cultivo, pero sí se puede intercalar, ¿verdad? Que es lo que mencionaba ya don José hace un momento. Y por eso es que vemos que es muy poca la aplicación en cuanto a los productores que fueron entrevistados. La conservación de la cobertura forestal, también eso es importante. Este estudio, cabe recalcar también que se hizo a nivel de parcela, no solo donde está la palma, sino a nivel de parcela del productor como un sistema, ¿no? Se hizo el estudio como un sistema. Entonces es lo que podemos ver, y ahorita vamos a ver también más adelante cómo está distribuida estas parcelas de los productores. La protección de áreas riparias también sale bajo porque no en todas las parcelas podemos tener cuerpos de agua. Entonces las áreas riparias
se van a proteger donde tengamos cuerpos de agua, donde no haya existencia, pues no vamos a ver ese tipo de actividades. Y la rotación de potreros también, eso no se hace tan constantemente, ahí falta también mejorar ese tipo de actividades, ¿verdad? Y hay otra serie de actividades más que se realizan, pero lo más importante de esta gráfica es que podemos ver que ya hay varias de las prácticas que se están realizando y que también desde un estudio anterior pudimos ver que se siguen adoptando más, ¿verdad? Adelante, por favor, Mati. Sí, gracias. Bueno, Gracias, Mati. sí. Una de las principales controversias o temores que hay es que al hacer un cambio de prácticas, es decir, tener un manejo convencional donde se utiliza agroquímicos, donde se utilizan herbicidas para el manejo de plagas y demás, o sea, puede haber un riesgo para que baje la producción al transicionar a estas prácticas de agricultura regenerativa. Por lo menos aquí en la zona de la costa, con estos productores que al final empezaron a implementar estas prácticas, hemos visto que para el tema de palma, su productividad no es mala en relación al promedio que se tiene a nivel nacional. O sea, a nivel nacional se tiene que se producen 14 toneladas por hectáreas al año. Y los productores que tenemos en este estudio tienen un promedio de 21 toneladas, que es un poco más alto incluso para lo que se señala en la región del Soconusco, que son 17. Incluso hay productores que están alcanzando hasta 32 toneladas, claro. Esto tiene mucho que ver con el manejo y también las condiciones que hay en el sitio, ¿no? Pero al final nos da elementos para pensar que el tema del proceso en la adopción de estas prácticas, una vez que se instalan, el riesgo no es alto en cuanto a tener un impacto en la productividad. La siguiente, por favor. Que eso es como de los principales temores en un productor, porque al final la productividad se refleja en los ingresos, ¿no? Entonces, como hablábamos y bien nos comentó Felipe, los productores de palma que fueron entrevistados, pues su principal ingreso en su parcela es por parte del cultivo de palma. Y aquí se hizo un estudio de rentabilidad con ellos y vemos pues que al final, al ser el principal cultivo, pues se tienen los mejores ingresos y es rentable. Y el resto de los cultivos que están asociados, que son cultivos secundarios, intercalados y demás, pues también algunos de ellos tienen una buena rentabilidad. Aquí, pues es importante mencionar, pues aquí estamos hablando de cultivos de palma que están se están realizando con prácticas de agricultura regenerativa o con alguna de estas prácticas. Y en el caso de los otros cultivos, en algunos sí hay alguna práctica, pero no es tan constante como en el cultivo de palma. Todos los demás cultivos pues tienen un potencial para tener prácticas de agricultura regenerativa en la zona y pues siempre al final el productor, como bien dice, si tiene dos cultivos, estamos asegurando que si en algún momento hay problema con uno, pues va a tener otra fuente de ingreso, ¿no? Por ahí la pregunta que nos hacían en cuanto a rentabilidad, pues bueno, aquí está alguno de los ejemplos. Hay dos actividades secundarias, que una es la ganadería. En este caso nos sale que no es una actividad rentable. Sin embargo, regularmente esta actividad se maneja como algo, como un ahorro, como algo que se tiene ahí para alguna emergencia. Sin embargo, pues bueno, cuando hacemos números, pues esta rentabilidad es negativa, ¿no? Y en el caso del maíz, que es un producto que la mayoría tiene como para autoconsumo o incluso para alimento del ganado, pues también nos sale con una rentabilidad negativa y la mayoría de
de las prácticas que se utilizan para el cultivo están involucradas con el tema del uso de agroquímicos, ¿no? Consideramos que, bueno, pues ahí hay una gran oportunidad de un proceso de transición. Por supuesto, hay que ser cuidadosos con los riesgos y demás, pero bueno, o sea, este es por lo menos con los productores que estuvimos en esta área de estudio, en este estudio, están así, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, justo para tener un ejemplo gráfico, aquí tenemos el ejemplo de don José, que lo tenemos aquí presente. Él es un productor que tiene toda su parcela con 5 hectáreas de cultivo de palma, tiene áreas asignadas para el cultivo de cacao, guanábana y, como bien decía, maderables, ¿no? Una de las, ellos a partir de hace algunos años decidieron hacer todo el manejo orgánico. Él no utiliza ningún agroquímico, tiene incluso una biofábrica donde produce su fertilizante orgánico. Utiliza lixiviado de lombriz, humos de lombriz, tiene una serie de prácticas que le ayudan a que todo su cultivo pueda tener insumos orgánicos. Entonces, para nosotros, este es uno de los ejemplos donde podemos ver que las prácticas de agricultura regenerativa son rentables, que sí hay que aprender, o sea, tiene que haber un periodo de aprendizaje, pero que al final sí hay resultados positivos. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí justo estamos viendo algunos de los rendimientos que tiene don José. Estos son los meses del año, del 2021 al 2023. Si ven, ellos tenían bueno, el ciclo normal anual de producción, pero pues sí, en los últimos años hay un aumento en la productividad en el tiempo que también aumenta la producción con otros productores, pero él tiene picos bastante altos de productividad, ¿no? La línea en negro es la productividad que tienen todos los del grupo con los que involucrados en este estudio, ¿no? Pero bueno, sobresale la producción que él tiene, ¿no? Entonces, para nosotros es de gran aprendizaje. Ellos vienen haciendo estas prácticas de tiempo atrás, con apoyo de diversas organizaciones. Han logrado poder establecer pues estas parcelas que nos sirven para conocer cómo se pueden realizar esas prácticas regenerativas y tener resultados positivos. Siguiente, por favor. Creo que con esto estaríamos, bueno, pues las conclusiones que tenemos del estudio. Si nos ayudas, Felipe. Gracias, Mati. Pues ya para cerrar ya muy rápido esta parte de las conclusiones, primero podemos ver, de acuerdo a este estudio y al anterior que se realizó, que las prácticas de agricultura regenerativa son viables para esta zona también y tal vez para otras zonas, solo hay que tener ese respaldo, ¿no? De tal vez tener un estudio previo, conocer antes las condiciones donde se puede desarrollar. Y también que es rentable, ¿no? Es rentable, de acuerdo a la gráfica que veíamos, se ve una gran diferencia en cuanto a rentabilidad cuando empiezan a aplicar este tipo de prácticas de agricultura regenerativa, sobre todo porque en el cultivo de la palma el costo mayor es el tema de la fertilización, ¿no? El tema de la fertilización es más alto y entonces eso, cuando uno empieza a generar su propio insumo, eso disminuye rápido el tema de los costos. Hay una mejor resiliencia climática también. El tema del acomodo de hojas, muy interesante lo que se empieza a realizar. No es lo mismo tener las hojas amontonadas que empezar a hacer una correcta distribución de las hojas. También de regresar parte del raquis a las plantaciones. Eso ayuda mucho a la biodiversidad del suelo, a mejorar también el secuestro del carbono en el suelo y también a tener mayor retención de humedad, ¿verdad? Eso es importante, sobre todo para la temporada de secas. ¿Qué otra? También tenemos que fortalece la autonomía campesina y el cuidado ambiental, ¿sí?
Entonces empiezan a elaborar sus propios insumos, empiezan a utilizar también otros materiales que obtienen de la misma parcela, por ejemplo, como la cáscara del cacao también se utiliza, por ejemplo, se utiliza también estiércoles, y ese tipo de elementos que se tienen ahí dentro de la misma parcela se pueden aprovechar y generar abonos con mucho mejor potencial de nutrición para los cultivos. Y también veíamos que existe una oportunidad de escalamiento, como bien decía don José, ¿verdad? Ya en algunas ocasiones hemos intentado hacer ese tipo de escalamiento, que es muy importante empezar a hacerlos, a replicarlos. Yo les decía, hay que tener antes un poco de información para conocer mejor dónde vamos a hacer ese tipo de escalamiento. Les decía, acá en esta zona hacen otro tipo de prácticas de agricultura regenerativa, pero las que hemos visto con más desarrollo es en la zona del Soconusco, ¿verdad? También el tema del cacao, que ha tenido muy buen precio, entonces eso les ayuda bastante. El tema del plátano, que siempre se consume, este es un plátano que se consume cocido, no es el banano normal, este es un plátano, el plátano macho. Y el mango también, que es otro de los cultivos que se producen ahí, que se pueden utilizar muy bien para el tema de la agricultura regenerativa. Y también, pues, reconocer mucho que hay instituciones que siempre han estado muy apegadas con los productores, ¿no? El gobierno también, ya lo mencionaba Mati, Airborne también ha estado muy de la mano, y también Solidaridad, que siempre ha estado apoyando este tipo de procesos, y ahorita estamos de nuevo empezando a retomar estas actividades. Las escuelas de campo también ayudan mucho, y eso sirve para empezar a probar que realmente la agricultura regenerativa es rentable, cuida el ambiente, y que además se puede replicar con más productores. Muchas gracias, Felipe. Creo que, bueno, si tenemos dudas, si tienen dudas sobre nuestro trabajo, pues pueden contactarse con nosotros. Les dejamos los datos, pero creo que tenemos tiempo para responder algunas preguntas. Y bueno, hay varias que nos van a quedar aquí pendientes, pero hay dos que me parecen interesantes que podamos responder. Una es los incentivos que se han desarrollado desde las empresas para promover la adopción de las prácticas de agricultura regenerativa. O sea, ¿cuáles son estos incentivos? Y ahí si alguien me quiere complementar, pero voy a mencionar una primera parte. Justo nosotros como organización buscamos facilitar a los productores la adopción de estas prácticas, pues buscamos a veces estos incentivos, ¿no? Y aquí pues las empresas contribuyen a facilitar estos incentivos, que pueden ser en especie, que pueden ser el seguimiento técnico, porque justo para asegurar y disminuir riesgo, el acompañamiento con los productores es muy importante, el seguimiento técnico. Incentivos para empezar a producir estos insumos pueden venir de parte de las empresas, y bueno, en México actualmente pues tenemos este empuje también bastante fuerte que ha dado Sembrando Vida para este tipo, y el productor ya está interesado, ¿no? Entonces eso facilita mucho a la búsqueda de incentivos, porque ya sabemos que el productor tiene ganas de adoptar estos nuevos esquemas de producción. Y aquí va también otra pregunta que nos hacen aquí en relación a si hay una diferenciación entre el precio que puede tener una producción con estas buenas prácticas y aquel que no. Aquí también las empresas están jugando un papel relevante, donde sí tendríamos que tener un precio diferenciado para estas producciones, ¿no? Pero para eso justo hay que tener volúmenes que ayuden a garantizar que lo que está llegando a estas marcas pues es producido bajo estas prácticas, ¿no? Y es ahí donde están las oportunidades de escalamiento para mejorar estos precios, ¿no? Y bueno, también acordémonos que la agricultura regenerativa
pues tiene impacto sobre temas de carbono, sobre beneficios de carbono, sobre beneficios de biodiversidad que están relacionados con los compromisos que tienen estas empresas y a partir de ahí pueden haber precios diferenciados, ¿no? Ese es un siguiente paso, o sea, todavía estamos en este proceso de ver cómo se pueden definir estas diferencias entre aquellos que están haciendo estas prácticas. Bueno, ahí tenía 2 preguntas y por ahí tenemos otras. Sí, perdón, Alejandra, sí. Solo para agregar en la parte del precio, porque pues es una pregunta que creo que todos en el sector nos hacemos, ¿no? Y como bien mencionas, hoy en día no existe un esquema formal en el que la agricultura regenerativa se pague, ¿no? No es como la RCPO. La RCPO sabemos que incluye algunas prácticas de agricultura regenerativa y realmente hoy en día es el único esquema que formalmente tiene una premia, pero como bien mencionas, eso no quiere decir que el día de mañana no pueda existir, ¿no? Sin embargo, también ser abiertos de que sí se necesita como mucha formalidad en el proceso para que al final pueda existir un precio diferenciado y lo que comentas también es muy cierto, que necesita haber un volumen significativo para que allá afuera empiece a haber más formalidad en el proceso, porque probablemente este tipo de premias van a requerir un sistema de gestión que esté monitoreado para que se pueda validar que las prácticas y los beneficios ambientales realmente están sucediendo, ¿no? Entonces, y solo para agregar, también uno de los desafíos que trae el tema de involucrar la parte de una premia o el tema de carbono es que ciertos organismos allá afuera o los sistemas que ya están midiendo y que le están tratando de dar formalidad al mercado de carbono, que esto va más allá de las empresas como Sí. tal. Hay veces que buscan que esos beneficios sean nuevos, ¿no? O sean adicionales. Y ahí es donde se mete un tema de complejidad grande porque no queremos afectar a los productores que ya estén haciendo estas prácticas, ¿no? La intención es que no solo los nuevos productores se vean beneficiados, sino también los productores que los llevan haciendo por años. Entonces, pues creo que es una conversación que es bueno compartir, que Sí. sepan que se están dando, pero hoy en día no se ha llegado a una resolución. Solo quería agregar eso. Gracias, Mati. Gracias, Alejandra. Sí, justo. Creo que es parte del proceso. Y nos quedan 2 minutitos, entonces vamos a cerrar. Nos quedan algunas preguntas. Vamos a responder si podemos más adelante. Pero bueno, aquí están estos correos, nos pueden mandar ahí si todavía tienen dudas, preguntas, ahí podemos responder desde nuestras trincheras con Network y con Solidaridad. Y a mí me gustaría cerrar, bueno, agradeciendo al panel por su participación. Gracias a don José Villalobos, que por un momento pensamos que no lo íbamos a tener, pero agradeciendo que pudo llegar a pesar de las condiciones que teníamos en el sitio. Pues Solidaridad, muchas gracias por compartir este camino. Alejandra, pues bueno, las empresas forman parte de este cambio. Pues bueno, eso creo que estaría cerrando y invitando sabemos que en la costa habemos muchos trabajando por temas de prácticas responsables, ¿no? O sea, más allá si las etiquetamos como agricultura regenerativa, como agroecología, sistemas agroforestales, creo que al final lo que buscamos es que tengamos productos que garanticen un medio de vida digno a un productor, que sean producidos de manera responsable, en equilibrio con el ambiente,
Y pues bueno, aquí es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, invitando a todos los que estamos trabajando con este tema, nos unamos y hagamos sinergias justo para ir cerrando esas brechas que benefician a todos en la cadena de suministro. Pues muchas gracias por su atención. Los dejamos. Gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. Hasta